Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pecado concebida. alabado sea Jesucristo. Quiero transmitirles, como ya había tenido la oportunidad de expresarlo en la carta de este mes, mi alegría por vernos reunidos en este mes de junio, dedicado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, para confesar nuestra fe, vivificar nuestra esperanza y fortalecer nuestro amor con una nueva junta de la Cofradía Colombiana del glorioso Apóstol Santiago. Demos gracias a Dios porque todo es de Él. Tenemos el honor de presentar, una vez más, a nuestro apreciado Raúl Fernando Gómez Barranco, cuya presencia resulta ser un nuevo regalo de Pascua. Y digo esto porque desde abril del año 2024 no lo veíamos de forma particular en nuestra cofradía. Raúl es graduado en Trabajo Social por la Universidad de Cádiz, caballero de la Real y Militar Orden de San Benegildo y actualmente presidente de la Asociación Cultural de los Caminos de Santiago, Senderos Jacobeos, cuyo canal y cuyos episodios, entrevistas y programas tenemos la oportunidad de seguir todos los días con gran interés y cariño. Raúl Fernando es expresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de las Islas Baleares, expresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Campo de Tarragona, desde 2007, numerario de la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago, con sede en Compostela, de la cual también soy miembro y cuyos varios hermanos también han disertado en esta sede jacobea. Y para no alargar más esta admirable lista de méritos, debemos registrar que desde 1993 Raúl ha realizado el Camino de Santiago en más de 50 ocasiones. La conferencia que escucharemos hoy, titulada Caminos históricos, neocaminos y otros itinerarios jacobeos, nos conducirá sobre la historia del camino mismo, el desarrollo de sus rutas en el pasado y en el presente, y asimismo nos propondrá una mirada hacia lo que son hoy por hoy los itinerarios jacobeos, con la demostración de la relevancia de los demás lugares que no necesariamente ubicados en Compostela tienen una relación directa con el apóstol Santiago, su predicación por Hispania y su trascendencia en el mundo actual. Raúl Fernando, como ya hemos podido compartir en oportunidad anterior, nos compartirá interesantísimos aspectos sobre el Camino de Santiago y nos acercará más, a través de esta senda, a la historia y al sentido de la peregrinación cristiana, porque eso es precisamente nuestra vida, una peregrinación, un camino que hacemos hacia Dios. Raúl Fernando, gracias por tu presencia, eres siempre bienvenido. Adelante con tu conferencia. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Para mí es un honor siempre el estar con vosotros. Nos unen muchos vínculos y darte las gracias. Y como decía, pues un viejo amigo, un viejo profesor que me encargaba pues periódicamente algunas disertaciones, me decía que yo le decía, bueno, no sé si te alegrarás de haberme invitado o lo mismo al final te arrepientes de haberme invitado a participar. Espero que esto no sea así y porque el corazón y la pasión en el mundo jacobeo me mueve. Y desde hace ya pues casi 35 años que ando en estos lugares tan hermosos que es las sendas celestiales hacia Santiago. Estoy encantado, como os he dicho, de volver a estar con vosotros. Me siento en una hermandad infinita con vosotros, porque además compartimos también el ser miembros de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago desde hace ya muchos años, y esto es un vínculo pues que une a las personas para toda la vida. Quiero también darles las gracias a todos los miembros de la Junta Directiva, a los socios y demás personas relacionadas con el Camino de Santiago en ese gran país hermano por diversos motivos como históricos, religiosos, culturales, lingüísticos y, como no, de esta pasión infinita que es el Camino de Santiago. Quiero hacer una alusión a mi padre, don Fernando Gómez de Armenta, profesor de Historia de España, americanista convencido y defensor a ultranza de la hermandad entre los pueblos pues, de España, de la península ibérica, con ese continente hermano que es el continente americano. Yo en casa siempre viví esa defensa a ultranza de la hermandad entre los pueblos hispanoamericanos y España, y quizás por este motivo que yo viví, hoy os mando a todo el pueblo colombiano, a todo el pueblo latinoamericano, un abrazo de hermandad y de cariño a todo el orbe latinoamericano, y os hago un encargo explícito de que así lo hagáis. Yo siempre cuento la anécdota
de que siempre que me cruzo en el camino con alguna persona de Colombia, algún peregrino colombiano, mexicano, argentino, siempre le mando este encargo. Un abrazo grande e infinito a todos nuestros hermanos del otro lado del charco. El otro día, a más, y ya dentro de unos segundos comenzaré con la disertación, recibí por redes sociales un vídeo en el que se veía el buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián de Elcano, entrando en Cartagena de Indias. Y una voz en off, una locutora, recordaba que iba a bordo a nuestra mayor embajadora, a la princesa doña Leonor, la Guardia Marina Borbón, que le llaman ahora en su periodo de formación en la Armada. En ese momento, la locutora le daba la bienvenida y terminaba este recibimiento con un «Viva Colombia» y «Viva España», del que yo me hago eco y repito con todos vosotros que viva Colombia y que viva España. Bueno, pues en calidad de presidente, como bien ha dicho Luis, de la Asociación Cultural de los Caminos a Santiago, Senderos Jacobeos, y del canal de difusión Senderos Jacobeos, y como cofrade de la Archicofradía Universal del Apóstol de la Catedral de Santiago de Compostela, tengo el compromiso de difundir el carisma apostólico de nuestro amado apóstol Santiago y recordaros que gracias a él, y como os dije en mi pasada intervención, que ya os ha recordado Luis, fue uno de los pilares fundamentales más importantes para la cristianización de Hispania. Santiago, indudablemente, fue el evangelizador de la península ibérica y por más años posteriores, estos dos grandes países que son Portugal y España, tuvimos el encargo con esos antecedentes de llevar el cristianismo a aquellas tierras tan lejanas y tan queridas por nosotros. De otro lado, Senderos Jacobeos también tiene la modesta pretensión de recoger esos testimonios de personajes conocidos y desconocidos de nuestros caminos contemporáneos para que las generaciones futuras no se olviden de lo que pensábamos, de lo que decíamos y de lo que hacíamos por esta ilusión que es nuestro carisma jacobeo. Deciros un poco para que me conozcáis, ya Luis ha hecho una extensa presentación mía, que yo me califico como un aprendiz de peregrino. Después de tantos años todavía no llego a encontrar ese punto magistral que muchas otras personas ya han encontrado y sigo en discernimiento y en búsqueda con este afán, ¿no? Yo comienzo mi actividad jacobea en el año 93, marcho al Camino de Santiago desde León y mi vida ya no volvió a ser nunca jamás igual que antes. A mí me transformó la vida, me hizo ver asuntos de mí mismo que yo no comprendía ni entendía. Y bueno, pues como le pregunto a casi todos los entrevistados, creo que también a Luis en su día se lo pregunté, si se es peregrino para siempre. Y yo, indudablemente, que nunca me lo han preguntado, yo lo declaro aquí, y efectivamente, cuando uno hace el camino, se es ya peregrino para toda la vida. Bueno, pues dicho todo esto, y perdonadme que me haya extendido antes, pero creía necesario que me conocierais un poco más, para los que no me conozcáis, que seguramente seréis muchos. Aunque tengo que decir que en Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más escuchan senderos jacobeos. Y por lo tanto no es difícil que cuando voy al camino, que voy algunas veces al año a realizar el camino, me cruce con algún peregrino colombiano, me conozcan por la voz y me dicen, yo le he escuchado a usted la voz. Y le pregunto siempre si escuchan senderos jacobeos y entonces me dicen que sí. Yo digo, bueno, pues yo soy Raúl de Senderos Jacobeos. Así que dicho esto, vamos a empezar. Bueno, el tema que nos trae hoy, cuando Luis me invitó, yo le agradecí su generosidad por confiar en mí y como os he dicho antes, digo, no sé si se arrepentirá al final de haberme invitado. Pero bueno, aquí estaremos y defenderemos el pabellón lo mejor posible. Voy a hablar de un tema que hoy en día es un tanto polémico, pero yo siempre de la polémica quiero sacar la parte positiva, no las partes negativas. Y son, pues ni más ni menos que hablar de los caminos históricos, de los neocaminos y de otros itinerarios jacobeos. Y está así descrito con estas tres palabras, estas tres calificaciones, queriendo, o sea, es decir, hay caminos históricos, hay neocaminos, que son caminos que tienen una cierta trascendencia histórica, no total ni acreditada, y luego pues otros caminos que han ido surgiendo en los últimos años, a los que vamos a denominar itinerarios jacobeos. Ya sabéis que cuando a uno se le invita a un evento de esta importancia, de venir a hablar a la gloriosa Cofradía del Apóstol de Bogotá, uno tiene que preparar mucho el tema y tiene que adecentar mucho sus ideas
para que quede lo mejor posible, porque es un compromiso y una responsabilidad grande para el que suscribe y también para Luis. Y esto, pues, tengo que decir que no siempre se consigue, porque al final de tu conferencia siempre dices, se me ha olvidado haber hablado de esto, se me ha olvidado hablar de lo otro, qué desastre soy. Pero bueno, intentaremos que esto hoy ocurra en la más mínima porción y deciros que esta exposición va a contar de 3 partes fundamentales. La primera parte os haré un repaso de la definición de lo que es el Camino de Santiago desde un punto de vista conceptual, manera inequívoca de hacer el Camino de Santiago. Hablaré también de otras peregrinaciones en el orbe católico, el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, una serie de evidencias históricas y arqueológicas, y una cuestión retórica, que es el redescubrimiento de la tumba del apóstol en el siglo XIX y conclusión. En la segunda parte de mi intervención voy a hablaros del nacimiento de los primeros caminos, los caminos históricos, en sentido estricto, el contexto histórico y religioso que se daba en aquella época, nos remontaremos al siglo IX y al siglo X, incluso el impulso europeo y monástico, las rutas del camino, históricas y tradicionales, y una serie de evolución histórica de las rutas, requisitos para que un camino sea considerado camino en sensu estricto. La tercera parte final de la que hablaremos serán estos neocaminos o nuevos itinerarios jacobeos, que es aquí en donde casi empieza un poquito el dilema con muchas de las partes que formamos la gran familia jacobea y, bueno, pues también redescubrimiento de algunas rutas olvidadas y hablaremos también un poquito de pasada en la manera más positiva posible del turismo de mochila, la autenticidad y el bajo coste, las conclusiones finales, etcétera, etcétera. Bueno, y al final, si llego vivo en esta intervención, que espero que sí, haré los oportunos agradecimientos a todos vosotros, que con mucha paciencia seguro que me vais a escuchar. Y hoy, además, tengo que deciros que tengo un secretario de lujo, que es don Luis Felipe, que es el que me va a ayudar a pasar las diapositivas conforme yo vaya interviniendo para un poco que sea un poquito más entretenido. Así que, si te apetece ya, Luis, podemos pasar a la diapositiva número 1. Bueno, en esta diapositiva que estáis viendo aquí, bueno, es un plano un poquito general, es una reconstrucción histórica de lo que es lo que eran las rutas. En un principio veis las rutas del norte, que eran las más transitadas, y no hay mucho más que hablar sobre el tema. Pero sí que me gustaría deciros que dice el refrán que todos los caminos llevan a Roma, y yo incluyo y también a Santiago, y más en estos caminos contemporáneos. Y en la foto de esta diapositiva número 2, a la que Luis tan gentilmente ahora nos va a pasar, estamos viendo el Puerto del Perdón, que es un puerto icónico que está en Navarra, ya prácticamente saliendo de Pamplona, y es un puerto icónico en donde ya los peregrinos, ya una vez traspasado Roncesvalles, Saint-Jean-Pied-de-Port y haber transcurrido esa bajada hasta Pamplona, ya empiezan a sentir el camino. Yo creo que es una de las primeras fotos icónicas, además de Roncesvalles, en donde ya el peregrino dice, ya toco tierra y estoy en el camino. Bueno, y como decía antes, de que todos los caminos llevan a Roma, y yo además añado, y también a Santiago, o eso dicen, pero lo que quizás lo que no sabemos es cuántos caminos existen realmente, y hoy quiero invitaros a hacer este pequeño recorrido sin mochila, sin ampolla, sin albergue, por esos caminos históricos, nuevos y sorprendentes que conducen al corazón del camino a la tumba del apóstol. Vamos a pasar a la diapositiva número 3, en la que os voy a hablar, os voy a preguntar en voz alta. Yo esta pregunta siempre se la hago a todos los intervinientes en Senderos Jacobeos, y es la pregunta del millón. Yo siempre les digo, bueno, te voy a hacer la pregunta más sencilla y la pregunta más complicada de responder de todas las que te voy a hacer en esta entrevista, y es, ni más ni menos, que es el Camino de Santiago. Os puedo decir que en estos casi ya 1000 programas que llevamos, la intervención de muchísimas personas de diferente calado intelectual, me han dicho definiciones que si yo tuviera que tener la capacidad de resumirla en una, sería imposible, porque es tan rico los conceptos de las personas que han pasado y las definiciones que me han dicho, sería prácticamente imposible. Entonces, ante esto, Santiago. Pero no me atreví, porque realmente es muy difícil condensar en 2 o 3 líneas lo que es el camino. Entonces, para evitar el problema,
pues he cogido una definición que me ha parecido oportuna. El Camino de Santiago puede definirse desde tres perspectivas claramente. Una que es la conceptual, otra que es la histórica y, como no, la religiosa. El orden no cambiaría ni mucho menos la importancia de esta definición y, bueno, pues podríamos poner la religiosa primera, la histórica después y la conceptual la tercera. Pero lo que sí está claro es que tenemos que definirlo también como un fenómeno único de peregrinación y transformación y al legado cultural. El Camino de Santiago, desde el punto de vista conceptual, es una ruta de peregrinación que simboliza un camino interior de búsqueda, transformación y sentido. Más allá de la dimensión física, representa el viaje como experiencia vital, un recorrido que une el esfuerzo corporal con la introspección espiritual. En ese sentido, el camino es también una metáfora del viaje de la vida, con sus desafíos, con sus encuentros y su revelación. Y yo añadiría que lo importante del camino, como decimos todos los peregrinos ya con cierta experiencia, lo importante del camino prácticamente no es llegar a la tumba del apóstol, es el día después. ¿Qué nos encontramos después de haber llegado a Santiago y después de haber empezado ese itinerario que ha podido durar 30 días, 40 días, 15 días? Es esa melancolía en la que te sumerge en el momento que llegas a Santiago y vuelves a casa, vas a la misa del peregrino y el presidente, el sacerdote que preside la Eucaristía, la misa del peregrino, te desea buen viaje y buen regreso a casa. Aquí empieza, desde mi modesto punto de vista, el camino de verdad. Históricamente, que es otro de los conceptos que os he dicho, desde la Edad Media el Camino de Santiago se consolidó evidentemente como una de las tres grandes peregrinaciones cristianas junto con Roma y Jerusalén. Incluso podríamos decir, sin ningún tipo de pudor, que la peregrinación jacobea en un momento determinado, vamos a decir, que desbanca en importancia a la peregrinación romera, a la visita de la tumba del apóstol San Pedro en Roma. A partir del siglo IX, tras el descubrimiento de la supuesta, hablaremos de supuestas porque son tradiciones, son leyendas, que tampoco esto es importante, ni voy a entrar en este debate, si está enterrado el apóstol Santiago allí, si está Prisciliano de Ávila, no es de interés para nosotros esto, porque damos por hecho de que el apóstol Santiago vino a Hispania y también damos por hecho de que está enterrado en la Catedral de Santiago. Es un hecho evidente que comienzan a llegar peregrinaciones de toda Europa ante esta noticia tan importante que es el descubrimiento de la tumba del apóstol. Este fenómeno impulsa de una manera evidente el intercambio cultural entre el paisanaje, se fomenta la construcción de hospitales, también puentes, iglesias, monasterios, etcétera, etcétera, así como el desarrollo de un verdadero espacio europeo antes de que existiera el concepto como tal. Siempre se dice que el Camino de Santiago fue el camino que vertebró Europa y esto hoy en día creo que hay poca gente que pudiera negar esta afirmación. El camino también fue una vía importantísima de transmisión de ideas, el arte románico, el arte gótico y saberes de este paisanaje que se iba retransmitiendo vía oral porque en las épocas en las que estamos hablando la mayoría de la población era analfabeta y bueno, pues prácticamente hasta siglos posteriores pues la gente prácticamente no sabía ni leer ni escribir. Pero sí que es un hecho concreto que este camino conecta los reinos, unifica lenguas y también hace una unificación de los pueblos por donde pasa estos caminos. Desde el punto de vista religioso, para el cristianismo, ya os dije en mi anterior intervención, en el año 24, que el Camino de Santiago es una peregrinación hacia el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor. Esto en sentido estricto es así y es impepinable, nadie podría discutir esto, porque Santiago el Mayor fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Se trata evidentemente de un acto de fe, de penitencia y de devoción, motivado por la búsqueda del perdón, la renovación espiritual o el cumplimiento de una promesa, ¿no? Que son las motivaciones principales por las que las personas van a Santiago. Y durante siglos se ha considerado pues, un camino hacia la redención y hacia la salvación, con indulgencias asociadas al recorrido, ¿no? A este itinerario tan importante. Y aún hoy, pues muchos peregrinos los recorren movidos por la fe o en busca de respuestas trascendentales. Sí que es verdad, y me gusta comentar, hacer apunte al margen de mi intervención, de que las estadísticas últimas que hay, que hablan de casi 500.000 personas que acuden a Santiago,
una mayoría muy importante, estoy hablando del 65% de los peregrinos que acuden a Santiago no van por motivos religiosos. O sea, esto es una auténtica paradoja, pero últimamente se ha puesto bastante de moda, vamos a decir, este tipo de peregrinación o de turismo en el que muchas personas, pues parece ser que deben de ir a Santiago porque es la moda, ¿no?, que está ocurriendo, pero realmente en peregrinación, que es como teóricamente se debe de hacer este camino, pues las estadísticas son las que hablan, ¿no? El 65% no son gente que vayan al camino por motivos espirituales o religiosos. En resumen, el Camino de Santiago es una experiencia total, física, histórica y espiritual, que une la geografía, la memoria y la fe en una ruta milenaria que sigue. Luis, si te parece, pasamos a la diapositiva número 4. ¿Cuál es la manera de hacer el Camino de Santiago de forma inequívoca? Ya he adelantado anteriormente que, sin lugar a dudas, y atendiendo a las relaciones religiosas, históricas, la recogida en las tradiciones y las leyendas y en la literatura odepórica, que luego entraremos en este tema, etcétera, etcétera. La forma tradicional de hacer el Camino de Santiago no es otra, y es la más importante, que es la espiritual o la cristiana. Las demás, las turísticas, las culturales, las deportivas, las patrimoniales, las sociales y bla, 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 como dice un amigo mío, es un invento, tajantemente así lo puedo decir, de autoridades con políticas, económicas, etcétera, de algún tipo de asociaciones que se alinean en este sentido con estas personas, a los que yo denomino politigrinos. Son personas con un conocimiento teórico profundo del fenómeno jacobeo, pero que realmente muchas veces le preguntan cuántos caminos has hecho, no por el número, sino por la experiencia acumulada en estos caminos, y algunos de ellos pues te responden incluso sin ningún tipo de vergüenza que no han hecho el camino nunca, ¿no? Entonces, son paradojas que están ocurriendo en estos últimos años y que están haciendo la tendencia de que la gente vaya al camino por estas prácticas deportivas, culturales, que están muy bien, todo el mundo tiene cabida en el camino, pero que se saltan lo que es el sentido estricto de lo que es una peregrinación cristiana, en este caso a la tumba del apóstol Santiago. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de otras peregrinaciones en el orbe católico. El fenómeno de la peregrinación es un fenómeno que trasciende la frontera y el espacio temporal. Es decir, el hombre peregrina desde tiempos inmemoriales. Ya incluso hay religiones, independientemente de la católica, que ya desde hace, como la hindú, incluso el islam ya posterior, tienen sus peregrinaciones. Pero nosotros nos vamos a centrar realmente en las que nos atañen a nosotros, que es la del orbe católico. Y así nos encontramos con la peregrinación romera, que para el que no lo sepa, pues la visita a la Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma, y visitar la tumba de los mártires allí depositados, ¿no? Luego tenemos la palmera, que también lo dije antes, es visitar los santos lugares en Tierra Santa. Ahora, por la cuestión que está ocurriendo entre la guerra judío y palestino, pues se ha quedado un poco parada, y son lugares muy espectaculares en los que mucha gente incluso me han llegado a reconocer que si una vez en tu vida no visitas los lugares santos, realmente no has peregrinado en la vida, si tu punto de vista es católico, ¿no? Y estos lugares pues están vinculados evidentemente a la vida, pasión, muerte y resurrección del Salvador, de Jesucristo. Luego nos encontramos con otro tipo de peregrinaciones, como Fátima, en Portugal, que es el santuario de Nuestra Señora de Fátima, en las que hubieron unas apariciones marianas en el año 1917, y bueno, porque todo lo conocéis. Luego, como reseña simplemente, sin profundizar, la peregrinación a Lourdes, también en México, a la Virgen de Guadalupe, en Polonia tenemos Czestochowa, San Giovanni Rotondo en Italia, Knock en Irlanda, y nuestro querido país hermano Colombia, la peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario con el niño en brazos, San Andrés y San Juan en camino, Chiquinquirá, que según me contaba antes de empezar mi intervención, mi querido Luis, pues sale de Venezuela, ¿no? Y bueno, pues es un país también rico en peregrinación, y quizá esto será motivo a lo mejor algún día de poder hablar de este tema. Vamos a pasar a la diapositiva número 6.
Hallazgo de la tumba del apóstol Santiago. Bueno, según no tenemos documentación estricta, ni quiero entrar en polémica sobre este tema, pero me voy a ceñir a la tradición cristiana, ¿no? Dice que esta tradición, que el apóstol Santiago el Mayor, Santiago el Cebedeo, tras predicar en la península ibérica, regresa a Jerusalén, donde fue martirizado hacia el año 44 después de Cristo aproximadamente. Hay que tener en cuenta que es el primer apóstol de Jesús que sufre martirio y muerte a espada, y pues, si hay algún mérito que pudiéramos destacarle, este es uno de los méritos de Santiago Apóstol, aparte de ser un discípulo también muy amado por el Señor. Y según la leyenda, pues el cuerpo, una vez que sufre martirio en tiempos de Herodes, es trasladado en una barca de piedra hasta la costa gallega, enterrándolo en lo que hoy es Compostela. Bueno, haré también un paréntesis, si me permitís, sobre la barca de piedra, que bueno, pues siempre está la persona que no creyente, bueno, que intenta incluso ridiculizar, y esto tiene su punto histórico. En la época de la que estamos hablando, que es el siglo I, había un trasiego muy importante entre lo que eran las costas mediterráneas, y la barca de piedra se llamaba unas barcas que había que no eran de piedra, eran barcas de madera como otras, porque evidentemente una barca de piedra, si no se le asigna un componente mágico o un componente, vamos a decir, que sea especial, por decirlo de alguna manera, milagroso, pues claro, una barca de piedra, según la física, no flota en el agua. Entonces, estas barcas de piedra, que eran barcas de madera, que hacían trasiegos de metales entre las costas, pues entre otras, las costas mediterráneas españolas y los puertos de Jaffa, en Palestina, pues estas barcas se le denominaban en aquella época las barcas de piedra. De ahí intuimos que puede ser la denominación del traslado del cuerpo del apóstol en la barca de piedra. Vamos a pasar a la diapositiva número 7, en la que vamos a hablar, pues vamos a seguir hablando del descubrimiento de la tumba. Alrededor del año 820, estos son temas muy trillados, lo conocéis mucho, pero yo también me debo a gente que no conocéis de este tema y me gusta explicarlo un poquito muy sencillamente para que os pongáis en órbita, ¿no? Aproximadamente alrededor del año 820 después de Cristo, un ermitaño llamado Pelayo o Payo fue quien, según la tradición, vio unas luces sobrenaturales, lo que luego se llamó el Campus Stellae o Campo de las Estrellas, sobre un monte en Galicia. Rápidamente se informa al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, quien investiga y descubre y dice descubrir esta tumba en el lugar que se ha designado. En el contenido del sepulcro se dice que hay los restos del apóstol Santiago, acompañado por dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro. Sí que está claro que son los esqueletos calavéricos de tres individuos varones, uno de ellos de más edad que los otros dos son más jóvenes, y estos sí son datos ciertos que luego los forenses, cuando en su época se pasó al análisis un poco de esos restos encontrados, se lo dictaminaron de esta manera. Vamos a pasar a la diapositiva con la siguiente, la 8. Cuando se encuentra el cuerpo, este hallazgo fue rápidamente reconocido como auténtico por el rey Alfonso II de Asturias, quien ordenó la construcción de una primera iglesia en el lugar, dando inicio a lo que hoy es la Catedral de Santiago de Compostela. El reino de Asturias, llamado en aquella época de Alfonso II el Casto, no era Asturias en concreto. Asturias era una de las partes, pero ese reino prácticamente llegaba casi hasta el sur, hasta la parte donde estaban los musulmanes. Todo aquello se le denominaba el reino de Asturias, por lo tanto, un terreno muy extenso. Se dice también, la tradición dice que el primer peregrino en visitar la tumba del apóstol es este rey, Alfonso II el Casto de Asturias, y bueno, pues también como dato anecdótico. Pasamos a la diapositiva número 9. Evidencias históricas y arqueológicas, una cuestión retórica. Yo siempre digo que esto para mí no es importante porque los que somos católicos y cristianos, creyentes, enfocamos esto desde la fe, lógicamente. Entonces, empezar a buscar los tres pies al gato es un poco complicado. Entonces, deciros que, en fin, no existen unas pruebas arqueológicas o documentales concluyentes que demuestren que los restos hallados fueran realmente los del apóstol Santiago. El hallazgo se basa en la fe, como os he dicho anteriormente, en la tradición transmitida por siglos. Los restos óseos han sido objeto de estudio, pero su datación
tampoco nos permite confirmar una identidad concreta, porque es bastante complejo la descripción del ADN que pudiera haber en esos restos, ¿no? Ya os acordáis, muchos siglos después, los restos del apóstol, de Cristóbal Colón, que había esta pugna, ¿no?, entre que si estaban enterrados aquí, en Sevilla, tal. Bueno, pues esto es un tema bastante complejo, por lo tanto, los restos del hallazgo de la tumba del apóstol tampoco vamos a entrar en la cuestión. Pero sí que es verdad que tiene una importancia simbólica. El hallazgo sirve para fortalecer la identidad cristiana del Reino de Asturias frente al Islam. Pensar que en aquella época la España peninsular, la península ibérica, estaba dominada por los musulmanes que nos invaden en el año 711 y a cargo de Tariq y Muza, y bueno, pues todo el territorio prácticamente hasta el sur de Francia, hasta Poitiers, estaba prácticamente estaba tomado por los sarracenos, por la orden musulmana. Y entonces, pues, el descubrimiento de la tumba del apóstol hace una especie de acicate, ¿no?, para que esta figura tan importante haga un revulsivo, ¿no?, en la Reconquista, ¿no?, que se dice también, muchos historiadores argumentan esta cuestión. Vamos a continuar con la diapositiva número 10. En el siglo XIX hay un redescubrimiento de la tumba. Al pensar que hay muchos problemas en la época histórica en nuestro país, España vivía una etapa muy turbulenta, ciertamente, en el siglo XIX. Tuvimos las guerras napoleónicas, la inestabilidad política, las guerras civiles. Tuvimos 3 guerras carlistas, el latrocinio del francés, que por todos los lados donde pasaron arrasaron, y todo esto encuadrado en el siglo XVIII, pues en el siglo XIX le da esto pues una importancia importante. Luego además tenemos varias desamortizaciones que atacan directamente al corazón de la Iglesia. En España, por todos conocida, la desamortización de Mendizábal y de Madoz, y la expulsión y expropiación de bienes eclesiásticos, que no se reparten luego como se tenía pensado, que era entre la población normal necesitada, sino que pasa de manos de la Iglesia a manos de los caciques del momento, y pues se reparte todos estos bienes eclesiásticos, los que no se destruyeron, evidentemente, pasan a manos de esos caciques, de esas personas que tenían relevancia y que eran amigos del poder establecido en ese momento. Hay un declive, por tanto, del Camino de Santiago, tanto espiritual como económico. El camino no sufre solamente un declive en esta época, sino también en las épocas pretéritas. Tiene una serie también. Ahora pensamos que el camino siempre ha sido así, ¿no? El camino ha estado olvidado, el camino ha estado muy olvidado, no olvidado, y pues por una serie de circunstancias se han ido otra vez revitalizando, sobre todo en estas últimas partes del siglo XX y del siglo XXI. La tumba del apóstol había caído en el olvido desde el siglo XVI, fue ocultada por temor a saqueos durante la invasión de Sir Francis Drake en el año 1589. Y este redescubrimiento en el año 1879 es llevado a cabo por el famoso arzobispo de Santiago, Pallá y Rico, que promueve en el año 1878 una investigación para localizar los restos perdidos. En 1879, un equipo liderado por Antonio López Ferreiro, sacerdote, canónigo y erudito, encontró una urna de piedra con restos humanos bajo el altar mayor de la catedral. Los documentos y tradiciones hallados en los archivos coincidían. Se trataba del lugar donde habían sido ocultadas las reliquias del apóstol Santiago y su discípulo Atanasio. Siempre hago mención, esto es una pequeña broma que me vais a permitir, que hay mucha gente que confunde que Atanasio y lo ponen, lo rebautizan como Anastasio. Lo escucha más de una vez en algún conferenciante que seguramente fruto del nerviosismo o de un olvido lógico y humano, lo han rebautizado a Atanasio como Anastasio. Tener cuidado de esto porque si lo lanzáis esto en algún foro donde la gente lo conozca, pues podéis pasar un poco de vergüenza. Emite la bula Deus Omnipotens, donde reconoce oficialmente la autenticidad de los restos hallados como los del apóstol Santiago. En este acto reaviva la peregrinación y devuelve al santuario compostelano su papel central en la espiritualidad católica.
hay una serie de implicaciones religiosas y simbólicas, supone una reactivación del culto jacobeo tras siglos de abandono, da pie a una nueva era del Camino de Santiago que culminaría en el siglo XX con su renacimiento moderno. Fue una clave para reforzar la identidad católica y española en una época de crisis nacional tremenda. En resumen, el redescubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en el año 1879 fue un hecho histórico y religioso crucial. Dio al mundo cristiano uno de sus grandes lugares de peregrinación y puso los cimientos del renacer contemporáneo del Camino de Santiago. Aunque no hay prueba científica, pasamos a la diapositiva número 11, Luis. A las conclusiones finales de esta primera parte, aunque no hay prueba científica definitiva de que los restos pertenezcan a Santiago el Mayor, la tradición del descubrimiento de su tumba ha tenido un impacto monumental en la historia religiosa, cultural y política de Europa, especialmente en España. La fe, más que la evidencia empírica, ha mantenido viva la devoción y el peregrinaje a Santiago de Compostela. Yo siempre me gusta acabar este apartado, no encuadrado en esta charla que estoy compartiendo con vosotros, en que realmente no nos importa tampoco, no le podemos dar una profundidad importante a si el apóstol está enterrado allí, porque lo que es importante es las consecuencias de esa leyenda y de esas tradiciones jacobeas y apostólicas que han hecho cambiar la historia de España y por más de Europa, del continente americano, etcétera, etcétera. Pues vamos a entrar en la segunda parte. Voy un poquito acelerado porque no quiero tampoco aburriros mucho. Y vamos a hablar ya de lo que son el nacimiento de los primeros caminos a Santiago. El nacimiento de los primeros caminos a Santiago está estrechamente ligado al descubrimiento de la supuesta tumba del apóstol Santiago el Mayor en Galicia en el siglo IX y al papel clave que este hecho tiene la consolidación del cristianismo en la península ibérica durante la Reconquista. Y esto realmente es muy importante. Por eso os decía anteriormente que históricamente suponeros la importancia que tuvo esto, ¿no?, para lo que es la historia que viene a continuación. Vamos a pasar a la diapositiva número 13. En el siglo IX, la península estaba dividida entre reinos cristianos en el norte y territorio bajo el control musulmán en el sur. Me gustaría añadir que no es tan idóneo, no es tan, vamos a decir, tan idílico estas relaciones, según últimos estudios históricos que se han efectuado entre lo que era el pueblo musulmán y el pueblo cristiano. Los árabes no era tan idílico, no era una cosa en la que nos lleváramos todos bien y estuviéramos repartiendo estampitas por la calle. No, esto no es así, según historiadores de reconocido prestigio. Y el hallazgo de la tumba de Santiago pues ofrece una figura espiritual y militar que sirve como símbolo de unidad para los reinos cristianos. Esto también es algo indudable. Santiago Matamoros, patrono de la lucha contra los musulmanes. Vamos a pasar a la diapositiva número 14. Algunas veces os irá sonando un poco porque he intentado concadenar mi exposición de manera que a las cosas que voy comentando tengan algún vínculo, algún nexo de unión con las cosas que he dicho anteriormente. Y en este orden de cosas deciros que el rey Alfonso II el Casto, en el año 842, que ya os he mencionado antes, el rey Astur, tras enterarse de este descubrimiento, realiza la primera peregrinación conocida desde Oviedo hasta el sepulcro, lo que se considera el primer camino de Santiago, el camino primitivo. Camino que os recomiendo hacer siempre con una cierta preparación porque es un camino muy duro, Yo he tenido la posibilidad de realizarlo 2 veces, la última hace relativamente 3 o 4 años y me prometí a mí mismo no volver porque es un camino pues con un perfil orográfico bastante duro, pero bueno, muy bonito, pero claro, hay que tener en cuenta por las capacidades físicas de cada uno, ¿no? Entonces, para una persona que no tenga una capacidad física importante, pues le puede pasar ciertas facturas. Poco después aparece el camino francés, que comienza a consolidarse como la vía principal de peregrinación, gracias a su relativa seguridad y conexión con Europa a través de los Pirineos. Vamos a pasar a la diapositiva número 15. Realmente hay un impulso europeo y monástico entre los siglos X y XI.
El profesor Carlos Ríos, en una de sus intervenciones de Caminos de Mozarabía, me estuvo explicando que gran parte de la culpa positiva de la expansión del camino en época, vamos a decir, de conquista musulmana en la península ibérica, pues la tienen estos mozárabes, ¿no? Estas personas que querían rememorar o poner en valor lo que era la figura del apóstol Santiago, ¿no? Entonces, pues estas cuestiones fueron favorecidas, ya el profesor Carlos Ríos no lo decía, sobre todo en los monasterios, no en las peregrinaciones, porque cuando un mozárabe quería peregrinar a Santiago tenía que pasar por muchos puestos de control y probablemente en esos puestos eran pues, eliminados, ¿no? Vamos a hablarlo así. Entonces, en estos monasterios, y en el norte sobre todo, los monasterios cluniacenses, es uno de los puntos más importantes donde se desarrolla este germen jacobeo. También los albergues y hospitales, fundados por la Iglesia, por nobles o monjes, para atender a los peregrinos. Y bueno, también el Códice Calistino, que tiene una importancia evidente, escrito en el siglo XIII, que es realmente, a mí no me gusta llamarla, hay gente que le dice que es la primera guía turística del camino. Yo, como el Camino de Santiago no lo considero un turismo, lo considero una peregrinación, pues no me gusta esta denominación, ¿no? Pero sí que es verdad que es una guía de peregrinación. Yo os animo a todos vosotros a que lo leáis, porque realmente es gozoso, ¿no? Porque te está describiendo perfectamente los ríos donde los caballos no tienen que beber ni las personas, el carácter de las personas de los pueblos por donde pasa. Me estoy refiriendo al libro 5 del Códice Calistino, que es muy interesante. También recogen rutas, milagros, consejos para los caminantes. Bueno, en definitiva, cuenta el Códice Calistino, es considerada en general por esta Camino Me Gusta, la primera guía turística de Europa. Vamos a pasar a la diapositiva número 16. Podemos hablar, en esto hay mucho, ya os lo dije al principio de mi intervención, hay mucha polémica en cuanto a las rutas tradicionales, históricas y tradicionales realmente no. Pero luego cuando lleguemos a las otras nuevas, los neocaminos y los itinerarios jacobeos, ya veremos que sí. Entonces podemos considerar, vamos a hacerlo muy deprisa, de pasada, como caminos históricos, pues bueno, que se fueron consolidando, lógicamente, como el camino primitivo, que sale por Oviedo, pasa por Lugo, llega a Santiago, el camino francés, por supuesto, desde Saint-Jean-Pied-de-Port de Francia, atravesando Roncesvalles, Pamplona, Burgos, León y llegando a Santiago, que realmente ahora mismo es una de las rutas más conocidas y transitadas en la época contemporánea, junto con las rutas portuguesas, que ya están ocupando el segundo puesto en número vamos a decir, de peregrinos a Santiago. El Camino del Norte, que bordeaba la costa cantábrica, saliendo desde Brun, San Sebastián, Bilbao, etcétera, etcétera. La Vía de la Plata, la Vía Balata, que no tiene nada que ver con el metal noble de la plata, sino que viene el origen etimológico de la palabra de la Vía de la Plata, se remite a la Vía Balata, vía ancha o empedrada, o de la Pidata, de la época de los romanos. Ya luego los árabes la consideran como la Vía Balata, a la que me refería anteriormente. Luego el camino portugués. El camino portugués, hay muchas personas que lo denostan históricamente. El camino portugués sí que ciertamente no tiene, vamos a decir, la carga histórica tan antigua como el camino francés, que empiezan ya prácticamente en el siglo IX, pero que no hay que dejarlo de lugar porque tiene una importancia tremenda en lo que son los caminos históricos, y yo así lo describo en este apartado como una de las rutas históricas a Santiago. Luego tampoco olvidarnos del camino inglés, el camino inglés que partía de costas finlandesas, danesas, de lo que era Escandinavia, por supuesto Inglaterra, Escocia, Irlanda, etcétera, etcétera. Y estas personas que se atrevían a cruzar esos mares tan bravos, muchos de ellos perdían la vida. No se nos vaya a olvidar este tema que siempre recurrimos cuando hacemos el camino francés, la de gente que habrá perdido su vida, ¿no?, en las épocas medievales. Pues en el camino inglés pasaba exactamente lo mismo. El que llegaba y cruzaba el Canal de la Mancha y llegaba a tierra firme, pues era también un auténtico problema. Bueno, y entraban, había multitud de entradas. Recientemente hicimos un programa víctimas de llegar a Santiago, con Manolo Rodríguez, excelso personaje que entiende muchísimo de muchísimas historias, y nos explicó pues justamente las entradas principales de estos caminos
por barco que entraban para venir a Santiago. Vamos a pasar a la diapositiva número 17. En estos caminos, lógicamente, tenía que haber pues, un apoyo realmente de la gente que tenía dinero en aquella época, que era el poder real y el eclesiástico, ¿no? Los reyes cristianos y la Iglesia protegieron y promovieron estas rutas para reforzar la unidad cristiana, poner en valor a Santiago como santo protector, estimular la repoblación de territorios reconquistados mediante el paso de peregrinos y el desarrollo de ciudades a lo largo del camino. Hay mucha... he querido sacar aquí a colación porque, lógicamente, yo, que soy un aprendiz de peregrino y un investigador incansable, siempre me llegan cosas importantes a través de unas personas o de otras y me gustaría reflejarlas en cuanto a este apartado de caminos históricos. Fijaros que ya en el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, ya aparece una serie de reconocimientos al Camino de Santiago en el Código de las 7 Partidas. Los reyes católicos en el siglo XV y XVI, Isabel y Fernando, también aparecen una serie de menciones. Está la construcción del hospital de peregrinos en Santiago, lo que es hoy el parador de Santiago de Compostela. La reina católica era una persona muy devota de San Juan de Ortega porque tenía problemas para engendrar hijos y bueno, San Juan de Ortega era un santo muy milagrero en este sentido y bueno, incluso se cuenta, ¿no?, de que pasa por el Cebreiro, etcétera, etcétera. Esto es un tema bastante interesante. Luego, Felipe II en el siglo XVI hace la pragmática sanción de San Lorenzo del Escorial, también donde hay una serie de reconocimientos a los peregrinos y una serie de consejos que se dan a las autoridades. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Una serie de consejos a las autoridades para que se les trate y se distinga al peregrino, al carrilano, al gallofo, a las personas que hacían el camino de una manera o de otra, pero con especial atención a las personas que peregrinaban a la tumba del apóstol en una peregrinación religiosa. En el siglo XVIII, con nuestro Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, el rey que reinó en Nápoles durante 20 años, también hace el documento y cédula del Consejo de Carlos III, en el que también hace una serie de consejos a las autoridades en el paso de los peregrinos. Vamos a pasar, Luis, a la diapositiva número 18. Se considera, como os he dicho anteriormente, porque es un fenómeno realmente europeo, esto se va alcanzando a lo largo de los siglos, y en la Edad Media el Camino de Santiago fue una de las tres grandes peregrinaciones cristianas, como ya os he dicho anteriormente, junto con Jerusalén y Roma. Miles de peregrinos recorren estas rutas europeas para llegar a Compostela, trayendo consigo no solo fe, sino también la cultura, la lengua, el comercio y el arte. Ni decir tiene que todas las rutas románicas, todas las catedrales góticas que pasan por el camino, lógicamente tendríamos que pensar que si no hubiera existido el camino, estos monumentos históricos probablemente no hubieran existido. Pasamos a la diapositiva número 9, en la que vamos a hablar de las 4 entradas más principales que había de estos caminos históricos franceses, la vía Lenovicensis o camino de Celay, la vía Podiensis o camino de Puy, la vía Tolosana o camino de Arles, la vía Turonensis, el camino de Tours. Eran 4 entradas que venían distribuyendo a los peregrinos no solamente de Francia, sino también a otros peregrinos que venían, como he dicho antes, del norte de Europa, incluso de Alemania, de los países escandinavos, de Noruega, etcétera. Pasamos a la diapositiva número 20, Luis. El camino francés, indudablemente, últimamente está muy denostado porque hay mucha masificación, hay muchísima gente y bueno, pero no, hay que reconocer evidentemente que es, podríamos decir que es el camino entre caminos, es el camino. El camino de la historia es el camino francés, sin lugar a dudas. Y este camino, como todos sabéis, parte desde Saint-Jean-Pied-de-Port, atravesando toda la costa, todo el perfil orográfico de aquellas montañas, llegando a Roncesvalles y de allí, pues bueno, por el paso fronterizo del puerto de Bañeta, en los Pirineos, entra en España a través de Roncesvalles. Es la entrada más emblemática, es su entrada del camino francés, los peregrinos atraviesan los Pirineos y descienden hasta Roncesvalles, donde tradicionalmente comienza el camino. Podríamos decir, sin ningún tipo de pudor, que es la ruta más desarrollada,
con mejores infraestructuras medievales, puentes, hospitales, iglesias, etcétera, y que además se conservan. En los últimos años han proliferado muchos caminos y, como decía la presidenta de una de las asociaciones que yo le tengo una devoción especial, mi querida amiga Mercedes Murillo, de la Asociación de Amigos del Camino de Almería, me decía un día en una entrevista que sin infraestructura no hay peregrinos y si no hay peregrinos no hay camino. Por lo tanto, esto va a ser un poco referencia a que si el camino francés ha tenido quizás tanta importancia es por la infraestructura que ya se preocuparon en tener y ahora en mantener. También no debíamos olvidar con un camino histórico, que era una ruta también alternativa, el camino aragonés, que en mis tiempos, en los años 90, 80, denominábamos a estos caminos, del siglo pasado me estoy refiriendo, como el camino aragonés. Ahora creo que con buen tino se está denominando de otra manera, ahora se le llama camino francés por Aragón, tiene la entrada por Somport. Yo este camino lo he realizado en 2 ocasiones y os lo recomiendo porque realmente es un camino hermosísimo. Se pasa por sitios tan emblemáticos como el puerto de Somport, por Canfranc, que es un sitio donde merece la pena. Hay un sitio que hay que desviarse, no está efectivamente en el camino, pero es San Juan de la Peña, y yo muy vinculado también al camino, aunque no es camino de Santiago, pero que yo también en este camino, cuando lo realicéis, os recomendaría, por ser un camino histórico importante, que os desviaréis y fuerais a San Juan de la Peña. Ya os he dicho antes, os saltaré un poco solamente mencionarlo, el camino primitivo, indudablemente como ruta histórica del camino, el camino del norte, que ya también lo pasaremos muy rápido, nos vamos a meter prácticamente en la vía de la Plata, en la diapositiva 24, Luis. Adelantarnos un poquito a la diapositiva número 24. ¿Vale? Bueno, la Vía de la Plata también es una ruta muy importante, es una de las rutas también más importantes. Esta se basa pues, en las calzadas romanas que había en el siglo I, que unía la España citerior con la España ulterior, la España citerior, que era la capital Tarraco, la actual Tarragona, y estas vías unían pues, todo el territorio peninsular hasta lo que era pues, Emérita Augusta. Bueno, pues Sevilla realmente, perdón, aquí he tenido un pequeño lapsus, me refiero a la Vía de la Plata, empezando efectivamente en Mérida y hasta Astorga. Estas vías son antiguas, pero ya en la época de los romanos se reutilizan, se utilizan por primera vez, se construyen estas calzadas y luego ya posteriormente se reutilizan, como os he explicado antes, como la vía del Ipavata y luego la vía Balata para los árabes. Este camino atraviesa pues realmente pues ciudades interesantísimas de España, como son Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense, hasta llegar a Santiago. Ya sabéis también que esta vía Plata está hermanada de una manera, vamos a decir, ficticia, con el camino Sanabrés, y en Granja de Moreruela está la desviación en la que podemos continuar para el camino Sanabrés o bien seguir por esta vía de la Plata hasta el puerto de Gijón, que es donde realmente finaliza esta vía de la Plata, vamos a decir, fuera de lo que sería o dentro de lo que sería el camino de Santiago. El camino portugués, como he referido antes, vamos a hacer unos segunditos, que tiene varios ramales, tiene el ramal interior, el central, el de la costa, un poco más moderno, pero que también con historia, y lugares tan entrañables como pueden ser Barcelos, Ponte de Lima. Son sitios maravillosos. Antes de empezar esta conferencia, esta charla, comentaba con Luis de la necesidad que yo personalmente tengo de ir todos los años a este maravilloso camino, al camino portugués. Os he hablado también antes del camino inglés, ya también me he hecho una pequeña presentación. Y este camino inglés, que también es considerado como histórico, pues partían de las costas atlánticas del norte de Europa: Finlandia, Islandia, Dinamarca, Reino Unido, Islandia. Normalmente, el otro día nos explicaba magistralmente nuestro querido Manolo Rodríguez, en este estupendo programa que realizó con nosotros, que la entrada principal estaba en La Coruña. Y yo le preguntaba en este programa, oye Manolo, pero si el camino inglés empieza en Ferrol, que no tiene nada que ver históricamente, que Ferrol es una ciudad, bueno, con cierta historia, pero pues, La Coruña era una ciudad donde entraban la mayoría de los puertos y las mercancías
paradoja, ¿no? Que, por ejemplo, si tú quieres empezar el camino inglés en La Coruña, si no eres de la zona, no eres de aquella zona, no tienes derecho a que te den la Compostela porque no tienes los 100 kilómetros. Un poquito de este tema me remito a este programa por si queréis escuchar a nuestro querido Manolo lo que nos decía en este momento. Bueno, así un poco resumidamente, la evolución histórica de las rutas, surgen las primeras rutas, la diapositiva número 27, Luis. Sale la primera ruta, Alfonso II inicia la tradición, auge máximo del camino, se construyen iglesias, hospitales, persisten las peregrinaciones, pero descienden por guerras, peste. Hay un decaimiento muy profundo, hay dos decaimientos muy importantes en la Baja Edad Media, que son, primero, el siglo XIII, siglo XIV, las pestes que esquilman prácticamente lo que es la población europea, y luego la llegada del protestantismo, la separación de la Iglesia. Hablo en la época de Felipe II, Carlos I, Felipe II y su contemporáneo Enrique VIII, ¿no? El cisma que hay en la Iglesia, y esto hace pues, que estos peregrinos de aquellas tierras del norte de Europa pues dejen de venir. Entonces hay también un decaimiento bastante importante, el calvinismo, ¿no? También en Francia. Esto hace que pues, las peregrinaciones decaigan de manera... En el siglo XVIII hay una caída importante también del interés tras la reforma protestante, y hay también otra decadencia del camino, y bueno, pues hasta que prácticamente no se descubre la tumba del apóstol en 1879, no se reactiva el culto jacobeo. Pasamos a la diapositiva número 28. Este punto es muy importante. Yo, una vez hablando con varias personas a las que yo le tengo respeto y consideración del camino, yo hablaba de este tema con ellos y le preguntaba, pues, pero vamos a ver, para considerar que un camino de Santiago sea considerado un camino histórico, ¿qué requisitos debe de tener? Y bueno, ahí lo tenéis, quiero compartirlo con vosotros. Y bueno, pues me dijeron estas personas, ¿no? El comité de expertos del Camino de Santiago, etcétera, etcétera, que tenía que haber la presencia de itinerarios histórica y los repertorios de camino. Esto lo dice Villegas y Meneses. Establecimientos de hospitalidad y acogida específicos para peregrinos con continuidad en el tiempo. Imaginaros que en aquella época la palabra peregrino etimológicamente viene de la palabra per agro, y era toda la persona que iba por el campo andando, no tenía por qué ser peregrino, y de ahí la desviación a peregrino. Pero cualquier persona que iba por el campo andando, yendo de un sitio para otro, como decía antes, los gallufos, los carrilanos, gente que no tenían que ver con el Camino de Santiago, pues bueno, recalaban en estos hospitales, entre otras cosas, para curar sus heridas y para comer, que le dieran de comer, para resguardarse de las influencias del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, este punto también es muy importante, y no todos los caminos, que no son históricos, por supuesto, no los tienen. La literatura odepórica, a mí esta es una palabra que, para los que no lo sepáis, me llamó mucho la atención la primera vez que la escuché. Una palabra de estas raras que tú dices, pero una palabra muy rica, con mucho sentido, ¿no? Y bueno, pues esta literatura odepórica, que es relativa a los peregrinos, tiene que ser abundante en ese itinerario y con continuidad en el espacio y el tiempo. El cuarto fundamento para que un camino debiera de ser considerado histórico es la abundante presencia documental, incluyendo libros parroquiales, de difuntos, etcétera, etcétera. No os podéis imaginar en la historia de nuestro país los archivos tan importantes que están semi-olvidados en estos centros de culto, en las parroquias, ¿no? En los archivos parroquiales. El patrimonio material jacobeo vinculado al territorio itinerario propuesto, que haya un patrimonio inmaterial o intangible jacobeo vinculado al itinerario. Hablo de leyendas, tradiciones, advocaciones, música, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando todas estas condiciones, todas, repito, todas, en el espacio y el tiempo sobre un itinerario concreto se den, podemos hablar de que un Camino de Santiago es Camino de Santiago desde el punto de vista histórico. Algo muy serio. Los demás son itinerarios de peregrinos, cientos o miles, tanto como peregrinos salieron de su casa, pero que van a dar a estos grandes ríos que son los caminos de Santiago. Por lo tanto, yo creo que aquí no cabe ninguna polémica que valga, simplemente estos 6 puntos describirían perfectamente lo que es un camino histórico, de lo que es un neocamino, de lo que es un itinerario jacobeo. Vamos a pasar ya pues, a hablar así también de manera un poquito más somera
de los neocaminos y los nuevos itinerarios jacobeos. No podemos desechar los neocaminos, que son los caminos pues, últimos que han ido reforzándose, porque tienen también sus cargas históricas, pero no cumplen estrictamente los 6 puntos que os he dicho anteriormente, ¿no? Ha habido pues, personas que han salido de su casa, que hay registros documentales en parroquias, en el siglo XIII, en el siglo XIV, hay muchísimos aventureros, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XIX se da muchísimo de peregrinos aventureros, en la época del romanticismo, que vienen a España, peregrinos americanos, me estoy acordando ahora mismo de, por ejemplo, Georgiana Goddard King, en el siglo XIX, que vienen a España y vienen buscando a ese torero, a esa persona mítica, ¿no?, del folclore hispano, y que vienen y hacen esas rutas, pero si consideramos en sentido estricto que venían haciendo el camino, pues realmente tendríamos que decir un poco, ¿no?, ponerlo en cuarentena. Las rutas mozárabes, ¿no?, Jaén, Almería, Granada, Córdoba. Pensar, ya os lo dije en la otra intervención mía, en el año 24, que uno de los pilares de la cristiandad en España se sustenta en los 7 varones apostólicos, nombrados por Pedro y Pablo en Roma, en el siglo I, y que vienen a España a hacer el apostolado. Entonces, pues se han ido, hay estudios muy interesantes de estas rutas mozárabes, porque ha habido muchísima gente que ha puesto mucho interés, pero bueno, en sentido estricto, como decía, tampoco cumplen esos 6 puntos que os hablaba antes, ¿no? La vía Augusta de Cádiz, el otro día estuvo en la última intervención de la cofradía colombiana en Bogotá, nuestro querido amigo Manuel Barea Patrón, ¿no?, también que está haciendo una defensa a ultranza de estas vías, de la vía Augusta, ¿no?, que parte desde Cádiz, llega a Sevilla y desde Sevilla empalma con la vía de la Plata. El camino del Estrecho, el camino sur de Huelva. Hay infinidad de estos neocaminos, que, bueno, la vía ceretana en Jerez de la Frontera, el camino de invierno, el de Baniago Castellano, el camino olvidado, a Oriche, el espiritual. Bueno, imaginaros, yo siempre gasto la broma, bueno, me vaya a permitir la licencia, cuando me dicen, bueno, ¿qué camino no te queda por hacer? Digo, un montón, digo, porque todavía no están descubiertos todos. Entonces, pues bueno, haciendo esta broma, ¿no?, pues podéis ver que nos seguiríamos el camino catalán, el camino de L, pero el camino de Madrid. Bueno, pues todos tienen seguramente su carga histórica, muchos de ellos están por descubrir, porque no se han estudiado suficientemente, pero que sí realmente lo podríamos considerar como neocaminos, pero por este motivo, ¿no?, porque no hay un estudio mucho más profundo que estos caminos tan históricos y con tanta historia como os relacioné anteriormente. Luego tenemos, pues eso, vamos a pasar a la diapositiva número 30. El redescubrimiento de las rutas olvidadas, ¿no? Muchos de los nuevos caminos no son realmente nuevos, sino que son rutas históricas olvidadas con el tiempo, que están desplazadas por la hegemonía del camino francés. Y las motivaciones históricas para su uso fueron, pues seguramente la seguridad del peregrino, algunas rutas como el Camino Olvidado, que evitaban zonas de conflicto, de incursiones musulmanas en las medias, el clima, como por ejemplo el Camino de Invierno, que eran alternativas estacionales para evitar pasos nevados, la accesibilidad geográfica, pueblos o zonas importantes en la Edad Media, que conectaban con rutas comerciales, monásticas o feudales, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a la diapositiva número 31. Ejemplos con peso histórico, podemos ver, como ya he dicho anteriormente, el Camino Olvidado, ¿no?, usado por los primeros peregrinos antes de que León y Burgos cobraran importancia. El Camino de Liébana, el Camino lebaniego, vinculado al monasterio de Santo Toribio y las peregrinaciones jubilares, el Camino Primitivo, descubierto como el más antiguo, usado por el rey Alfonso II. La recuperación de estos caminos es también una forma de valorizar el patrimonio rural con elementos históricos como iglesias románicas, puentes medievales, calzadas romanas y hospitales de peregrinos aún en pie, aunque a veces también en ruinas, y que no se han podido, pues, restaurar. Y bueno, pues hemos pasado de manera más o menos rápida esta parte, no menos importante, pero quizás menos densa, ¿no?, que esta primera parte que hemos hablado de los caminos históricos. Y ahora me gustaría hablar de esta parte, ¿no?, que para mí también es importante, ¿no?, el turismo de mochila, la autenticidad de estos caminos, o si son caminos, si no son caminos, que están pues un poco alineados con el bajo coste. Y para ello, pues, Luis, podríamos pasar a la diapositiva número 30.
os voy a hablar un poquito, intentaré hablar un poquito con sentido común. Estos tipos de turismo de mochila son menos masificados. A diferencia del camino francés, Portugal o portugués central, estas rutas permiten caminar en soledad o con muy pocos peregrinos. Son, vamos a denominarlo, caminos pocos masificados, ¿no? menos masificados que los otros. Y son ideales para quienes buscan conexión personal, naturaleza o introspección, ¿no? O sea que si buscamos esto, pues quizás a lo mejor lo más idóneo es que fuéramos a estos caminos que no son ni menos importantes ni más importantes, pero que simplemente no tienen esta carga histórica, y si vamos en búsqueda de una experiencia personal, deportiva o cualquiera que sea, pues quizás podríamos elegir este tipo de turismo, ¿no? Después es un turismo sostenible y económico. Bueno, hoy me decía el abad de la Catedral de Santo Domingo que barato relativamente. Como todos sabéis, el venir al camino no es una cuestión muy cara, pero hay que traer dinero. O sea, que los albergues cuestan dinero, los desplazamientos cuestan dinero, la comida te cuesta dinero. Y entonces, pues bueno, el que viene buscando un poco la economía, al final se encuentra de que no es tan económico como pensábamos desde nuestra casa, ¿no? Pero se adaptan bien a los presupuestos bajos, ¿no? Estos tipos de turismo. Los albergues te puedes acoger en albergues públicos, en acogidas parroquiales o incluso la hospitalidad vecinal, que por desgracia se está perdiendo cada vez más, yo pienso que debido a la masificación de los caminos. Algunos caminos aún permiten acampar, dormir en antiguas escuelas. Bueno, esto de acampar es bastante relativo, y yo, desde luego, a los que venís desde más allá del Atlántico, me lo pensaría, porque os podéis encontrar con la sorpresa de que acampar en España haciendo el camino es cada vez más complejo. Es posible que en el momento que pongas la tienda de campaña te venga un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y os inviten a que os vayáis, porque es complicado dormir en un espacio público. Pero bueno, también se habilitan las antiguas escuelas o incluso algunas casas de maestros que ya no están en uso, ¿no? Que están abandonadas y también te permiten dormir. Con el turismo de mochila, indudablemente ha habido un factor importante que ha sido el apoyo a las economías locales. Vamos a pasar a la diapositiva número 30. En esto ha habido realmente el paso de los peregrinos, reactiva a pequeños pueblos con escasa población. No os olvidéis de la España esta que hablamos, de la España abandonada. En España ha habido en estos últimos 70, 80 años una emigración masiva a las grandes ciudades. El campo se ha ido prácticamente olvidando. Tenemos zonas por la parte de Castilla, en Salamanca, Zamora, León, que te da realmente pena, porque es que no hay ni un bar. Prácticamente llegas haciendo el camino y tienes que recurrir, pues a lo mejor a la casa a casa de personas particulares para pedir incluso hasta agua, porque te encuentras pues que estos pueblos están semi abandonados. Entonces ha habido una rehabilitación gracias a este turismo de mochila. Fijaros que no llamo peregrinación, se podría llamar peregrinación, pero claro, si el sentido de la peregrinación, que ya hemos explicado al principio, no se da, pues para mí no eres un peregrino, eres un turista. No lo digo en ningún sentido, ni peyorativo, ni en otro sentido, pero en sentido estricto, el peregrino es el que va a la tumba del apóstol por asuntos espirituales. Entonces, estas personas van haciendo un camino, pero no es el camino de Santiago. También se da un parámetro de aventura, ¿no?, en estos tipos de turismo, ¿no? Menos infraestructura también significa más desafío logístico, tramos sin servicio, mapas menos claros, las señalizaciones irregulares. Es fácil perderse en estos llamados malamente caminos, y esto atrae pues a mochileros experimentados que buscan rutas vírgenes o tipo tren. Tengo aquí una tabla de la comparativa del turismo de mochila en caminos nuevos versus tradicionales. Aquí os la dejo, la compartiré con vosotros, Luis, si os la puede, a los que estén interesados, dar. Y bueno, pues aquí explico detalladamente, ¿no?, los caminos tradicionales, los neocaminos, las infraestructuras cómo están, el número de personas en verano. Por ejemplo, el tema de la masificación, que ya os he hablado también a lo largo de esta intervención, que hay gente que la niega porque dicen que depende de la época del año en que se transite. Tienen su parte de razón,
Pero sí que es verdad que en estas épocas en que en España o hay periodos vacacionales, por ejemplo, Semana Santa, en verano, sí que hay una masificación total. O sea, que hay veces que tienes que ir reservando los albergues con días de antelación porque que si no, duermes en la calle. Que por otra parte no es nada nuevo, porque los peregrinos hemos dormido en la calle, pues cuando no había albergue era donde podíamos dormir, en los porches de las iglesias, en los ayuntamientos, los polideportivos, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos a la diapositiva 35, que ya sería la conclusión. Los neocaminos son una interesante confluencia entre lo antiguo y lo emergente. Para el viajero mochilero representa una forma de vivir el Camino de Santiago en su forma más genuina, austera y espiritual. Y desde la historia son una forma de rescate cultural y puesta en valor del patrimonio rural. Es una manera de sobreexplotación de los caminos y masificación de los mismos. Es una pérdida de identidad religiosa galopante, histórica, etc. Y pues en resumidas cuentas es una desvirtualización de los caminos a Santiago. Pasamos a la diapositiva número 36. Bueno, y aquí ya pues con este señor simpático con el dedo pulgar para arriba, espero que os haya gustado mi intervención, que nos haya resultado muy aburrida. Había temas históricos muy importantes en los que tenía que hacer referencia y bueno, pues agradeceros a todos vosotros pues la paciencia que habéis tenido en escucharme y la atención que seguramente habréis tenido.